This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Las cartas de Juan fueron escritas en un período de grandes desafíos para la Iglesia cristiana primitiva. Ya a finales del primer siglo, el Evangelio se había difundido ampliamente por Asia Menor, pero con esta expansión vinieron amenazas que ponían en riesgo la unidad de la fe. Las persecuciones romanas obligaban a los cristianos a vivir en constante alerta, mientras que las herejías internas comenzaban a infiltrar las iglesias locales. Entre estas herejías estaba el gnosticismo, que negaba la humanidad de Cristo, alegando que Él había venido al mundo solo en espíritu, sin carne. Juan, como el último de los apóstoles vivos y testigo ocular de la vida de Jesús, sintió el peso de reforzar la doctrina de la Iglesia, convocando a los fieles a permanecer firmes en la verdad. Juan, capítulo 15, versículo 12. Las primeras comunidades cristianas estaban enfrentando no solo desafíos externos, sino también dilemas internos que amenazaban la cohesión de la Iglesia. Algunos líderes comenzaron a cuestionar las bases del Evangelio, promoviendo enseñanzas que desviaban el enfoque de la cruz y la gracia. Juan, viviendo en Éfeso durante este período, observaba estas tensiones de cerca. Era conocido no solo por su autoridad espiritual, sino también por su dedicación a proteger el rebaño de Dios. Su voz era una de las más respetadas entre los cristianos, y sus cartas reflejan la urgencia de un líder comprometido con la verdad. Juan escribió estas cartas con un lenguaje simple, pero cargado de profundidad teológica. Entendía que, para vencer los desafíos del mundo, los cristianos necesitaban estar firmados en una fe genuina, basada en el amor y la obediencia a Dios. Sus palabras traían no solo advertencias, sino también el consuelo necesario para aquellos que enfrentaban persecuciones diarias. Les recordaba que, incluso ante la adversidad, eran parte de una comunidad espiritual mayor, unida por Cristo. Además, las cartas de Juan también tenían un carácter pastoral. No solo combatía a los falsos maestros, sino que también animaba a los fieles a mantenerse en comunión con Dios y unos con otros. Para Juan, el amor era la marca distintiva de quienes realmente conocían a Dios. Este era un mensaje crucial, ya que el amor no era solo una virtud, sino el propio reflejo de Dios en la vida de sus hijos. La importancia de estas cartas va más allá del contexto en el que fueron escritas. Demuestran cómo el liderazgo espiritual debe ejercerse con firmeza, pero también con gracia y compasión. Juan, el discípulo amado, deja claro que la verdad y el amor caminan juntos y que solo a través de ellos la Iglesia puede resistir las presiones del mundo y permanecer fiel a su llamado. Juan era un hombre de orígenes humildes, nacido en una familia de pescadores en la región de Galilea. Hijo de Zebedeo y Salomé,
Fue llamado por Jesús para ser uno de sus 12 apóstoles mientras trabajaba junto a su hermano Santiago. Desde el principio, Juan demostró ser alguien profundamente apasionado por conocer y seguir al Maestro. Formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, junto a Pedro y Santiago, y estuvo presente en momentos cruciales del ministerio de Cristo, como en la Transfiguración y en el jardín de Getsemaní. Pero fue en la última cena donde recibió el título especial de el discípulo amado, una expresión que refleja no solo el amor de Jesús por él, sino también su devoción singular. Juan capítulo 13, versículo 23. Con el paso de los años, Juan se convirtió en una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo. Después de la ascensión de Jesús, asumió un papel activo en el liderazgo de la Iglesia, especialmente en Jerusalén. A diferencia de otros apóstoles que viajaron extensamente, Juan concentró su ministerio en Asia Menor, principalmente en Éfeso. Durante este período fue testigo de la aparición de varias comunidades cristianas, pero también enfrentó los desafíos que venían con este crecimiento. Su experiencia y cercanía a Jesús le dieron la autoridad necesaria para corregir, guiar y fortalecer a los fieles. Juan era conocido por su énfasis en el amor y la verdad, temas que impregnan tanto su evangelio como sus cartas. Tenía una visión clara de que el amor no era solo un sentimiento, sino una acción que reflejaba la esencia de Dios. Para él, amar al prójimo era evidencia de que alguien conocía a Dios, pues Dios es amor. Este mensaje era revolucionario en una época marcada por divisiones culturales y religiosas. Juan señalaba a Cristo como el modelo perfecto de amor sacrificial, exhortando a los cristianos a seguir sus pasos. A pesar de su mensaje de amor, Juan no era omiso en relación a los errores y pecados dentro de la Iglesia. Enfrentaba a los falsos maestros con firmeza, dejando claro que no había espacio para comprometer la verdad del Evangelio. Esta combinación de amor y celo por la justicia lo hacía un líder singular, admirado y respetado por muchos. Sus palabras resonaban como un padre espiritual, preocupado por el bienestar de sus hijos en la fe. En los últimos años de su vida, Juan fue exiliado en la isla de Patmos, donde recibió la revelación que dio origen al libro del Apocalipsis. Incluso allí, en condiciones difíciles, se mantuvo fiel a su llamado, escribiendo mensajes que hasta el día de hoy guían y fortalecen a la Iglesia. Sus cartas y demás escritos no son solo un testimonio de su fe, sino también una invitación para que cada cristiano viva de acuerdo con los principios eternos del amor y la verdad. Juan escribió sus cartas impulsado por una profunda preocupación por el futuro de la Iglesia. El apóstol, ya en edad avanzada, comprendía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin y sentía el peso de dejar un legado espiritual que pudiera sostener a los cristianos en las generaciones siguientes. Veía a las iglesias enfrentando un escenario de creciente apostasía, donde maestros falsos se infiltraban para distorsionar el mensaje del Evangelio y socavar la fe de los fieles. Por eso, sus cartas están cargadas de un tono paternal y urgente, como si estuviera pasando sus últimas instrucciones a los hijos en la fe. 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. La preocupación de Juan era evidente. Deseaba que los cristianos se mantuvieran firmes en la verdad y en el amor. Su visión era que una iglesia espiritualmente fuerte solo podría ser construida sobre los fundamentos del carácter de Cristo, demostrados a través de una verdadera comunión con Dios y entre ellos. La motivación detrás de sus palabras estaba directamente ligada a su papel como apóstol y testigo ocular de Jesús. Entendía que era su responsabilidad proteger al rebaño de las mentiras que amenazaban con alejarlos de Dios. Al escribir, Juan buscaba no solo corregir errores doctrinales, sino también inspirar a los cristianos a perseverar. Sabía que el amor era el centro del mensaje del Evangelio, pero también entendía que el verdadero amor debía ir acompañado de obediencia a la palabra de Dios. Para Juan, amor y santidad
no podían ser separados, y su motivación era que los cristianos experimentaran una vida plena de fe, donde ambos se manifestaran de manera evidente. Las cartas también revelan a un apóstol profundamente conectado con su llamado. A pesar de las persecuciones que había enfrentado a lo largo de su vida, João se mantenía firme en su compromiso con la verdad. Escribía no con palabras vacías, sino con la autoridad de alguien que había caminado lado a lado con Jesús. Esta conexión directa con Cristo le daba una perspectiva única, permitiéndole hablar con una claridad que impactaba los corazones de los lectores. A lo largo de sus cartas, João deja claro que su objetivo final es preparar a la Iglesia para el retorno de Cristo. Exhorta a los cristianos a vivir de manera irreprochable, sabiendo que el día del Señor se acerca. Su motivación era que cada persona que recibiera sus palabras se convirtiera en un reflejo del amor de Dios, viviendo una vida de plena comunión con el Padre y con los hermanos. La primera carta de João es una de las reflexiones más profundas sobre la relación entre Dios y sus hijos. Escrita con un tono afectuoso, trae un llamado claro para que los cristianos caminen en la luz, en oposición a las tinieblas del pecado y de la mentira. João comienza enfatizando que él y otros apóstoles fueron testigos personales de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Describe a Jesús como la palabra de vida, el punto central del mensaje que transforma a aquellos que creen. 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Esta introducción establece la autoridad de João, asegurando que sus lectores confíen en sus palabras. En el centro de la primera carta está la idea de comunión. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now. You call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Para João, la comunión con Dios es el objetivo mayor de la vida cristiana. Pero esta comunión solo es posible a través de una vida pura y comprometida. Advierte que la luz y las tinieblas no pueden coexistir y que aquellos que afirman estar en comunión con Dios, pero continúan viviendo en pecado, se engañan a sí mismos. Este mensaje no era solo una advertencia, sino también una invitación para que los cristianos evaluaran sus vidas y se arrepintieran de sus errores. Otro tema central es el amor. João recuerda que el amor al prójimo es una evidencia de que alguien realmente conoce a Dios. Enseña que amar no es solo una elección, sino un reflejo natural de quien está en comunión con el Padre. Este amor, sin embargo, no se limita a palabras o emociones. Debe ser demostrado a través de acciones que reflejen la justicia de Dios. La carta exhorta a los cristianos a amarse unos a otros con un amor sacrificial, como el de Cristo. La primera carta también aborda el peligro de las herejías. João confronta directamente a aquellos que negaban la humanidad de Jesús, dejando claro que esta creencia era incompatible con la verdad del Evangelio. Enseña que confesar a Jesús como el Cristo es esencial para la salvación y que cualquier enseñanza contraria debe ser rechazada. Esta advertencia era vital para proteger a la Iglesia de influencias destructivas que podrían alejarlas de la fe verdadera. Al cerrar la carta, João reafirma la seguridad que los cristianos tienen en Cristo. Les recuerda que, incluso en medio de desafíos e incertidumbres, la victoria ya ha sido conquistada. Esta certeza era una fuente de aliento para las primeras iglesias y continúa siéndolo para los cristianos hasta hoy. El amor es un tema central en todas las cartas de Juan, pero se destaca especialmente como un nuevo mandamiento dado por Jesús. Juan enseña que amar al prójimo es más que una recomendación. Es una orden divina que refleja el carácter de Dios. Recuerda las palabras de Jesús de que el amor al prójimo es la evidencia de que alguien realmente conoce a Dios.
Para Juan, el amor no es una opción para los cristianos, sino un llamado que debe ser vivido plenamente. Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan presenta el amor fraternal como el fundamento de la vida cristiana. Enseña que aquellos que no aman a sus hermanos están viviendo en tinieblas, mientras que aquellos que aman están caminando en la luz. Este contraste entre luz y tinieblas es una poderosa metáfora que Juan usa para mostrar la importancia del amor en la vida de los creyentes. Afirma que el amor es la prueba de que la persona ha pasado de muerte a vida, una transformación que solo es posible a través de Cristo. El apóstol también enfatiza que el amor debe ser práctico. Desafía a los cristianos a no amar solo con palabras, sino con acciones que demuestren un cuidado genuino. Esto incluye ayudar a los necesitados, perdonar a los que han errado y buscar la reconciliación siempre que sea necesario. Para Juan, el amor verdadero no es egoísta, sino sacrificial, reflejando el amor de Jesús que dio su vida por la humanidad. Al hablar sobre el amor, Juan también confronta a los falsos maestros que promovían divisiones dentro de la Iglesia. Deja claro que aquellos que causan discordia no están actuando de acuerdo con el Espíritu de Dios. Esta advertencia era esencial para preservar la unidad de la Iglesia y proteger a los fieles de influencias negativas. El apóstol alienta a los cristianos a discernir entre aquellos que realmente viven el amor de Dios y aquellos que solo pretenden ser parte de la comunidad de fe. Juan presenta el amor como una fuerza transformadora. Enseña que cuando los cristianos se aman unos a otros, Dios permanece en ellos y su amor se perfecciona. Este mensaje refuerza la idea de que el amor no es solo una obligación, sino un privilegio. Es a través del amor que los cristianos reflejan la gloria de Dios y cumplen el propósito para el cual han sido llamados. Juan dedica buena parte de sus cartas a advertir contra el pecado y la apostasía, reconociendo que ambos eran peligros reales dentro de las comunidades cristianas. El apóstol enfatiza que la práctica del pecado es incompatible con la vida de quien ha nacido de Dios. Enseña que la fe genuina resulta en una transformación que aleja al cristiano de las tinieblas y lo conduce a la luz. Juan declara que aquel que permanece en pecado continuo no conoce a Dios ni comprende el sacrificio de Jesús. 1 Juan, capítulo 3, versículo 6. Esta afirmación era una llamada directa a la reflexión sobre la autenticidad de la fe de cada uno. La apostasía o el abandono de la fe era otro tema central en las advertencias de Juan. Describe a los apóstatas como aquellos que, aunque habían participado en la comunidad cristiana, nunca pertenecieron realmente a ella. Para Juan, estas personas se rebelan por sus acciones y creencias, que contradicen el mensaje del Evangelio. Llama a los cristianos a estar atentos a estos individuos, que a menudo actúan como agentes de confusión dentro de las iglesias. Esta preocupación demuestra el profundo celo de Juan por la pureza de la fe y por la unidad del cuerpo de Cristo. Juan también advierte contra las influencias externas que promueven el pecado. Describe el mundo como un sistema de valores contrarios a Dios, caracterizado por la codicia, el orgullo y el deseo de autosuficiencia. Para el apóstol, amar al mundo significa rechazar el amor al Padre, ya que ambos son incompatibles. Esta advertencia era especialmente relevante en un contexto en el que los cristianos enfrentaban presiones constantes para conformarse a los estándares culturales de su época. El apóstol refuerza que la victoria sobre el pecado solo es posible a través de Cristo. Recuerda a los fieles que Jesús vino a destruir las obras del diablo, ofreciendo la libertad a aquellos que creen. Juan señala el papel del Espíritu Santo como un guía que capacita a los cristianos a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Los anima a permanecer en la palabra de Dios, que es la única fuente de verdad y protección contra los engaños del enemigo.
Juan concluye sus advertencias con un llamado a la vigilancia. Enseña que los cristianos deben examinar continuamente sus vidas y buscar una comunión genuina con Dios. Esta comunión se evidencia por la obediencia, por el amor al prójimo y por el rechazo del pecado. Para Juan, vivir en la luz es un proceso diario de rendición a Dios y de alejamiento de todo lo que desagrada al Señor. Juan utiliza la poderosa metáfora de la luz y las tinieblas para ilustrar la batalla espiritual entre la verdad y la mentira, entre la santidad y el pecado. Describe a Dios como luz pura, sin ninguna sombra de oscuridad, y enseña que aquellos que desean estar en comunión con Él deben vivir de acuerdo con esa luz. Para Juan, andar en la luz significa vivir una vida de transparencia, verdad y santidad, mientras que las tinieblas simbolizan el pecado, el engaño y la separación de Dios. 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. La metáfora de la luz y las tinieblas no era solo una imagen poética, sino un llamado práctico a la transformación. Juan exhorta a los cristianos a examinar sus vidas, identificando áreas donde las tinieblas aún puedan estar presentes. Destaca que andar en la luz es más que evitar el pecado. También es buscar intencionalmente la verdad y reflejar el carácter de Dios en todas las áreas de la vida. Esta búsqueda de la luz es esencial para mantener una comunión verdadera con el Padre y con los hermanos en la fe. Juan también asocia la luz con el amor. Enseña que amar al prójimo es una evidencia de que alguien está andando en la luz. Esta conexión refuerza la idea de que la luz no es solo un estado espiritual, sino una forma de vivir que afecta las relaciones interpersonales. Para Juan, aquellos que andan en la luz demuestran esto a través de actos prácticos de bondad, misericordia y perdón. Por otro lado, Juan advierte que aquellos que viven en las tinieblas están espiritualmente ciegos. Describe las tinieblas como un estado de confusión y separación de Dios, donde la verdad es sustituida por el engaño. Esta advertencia era especialmente importante en un contexto donde falsos maestros promovían doctrinas que llevaban a los cristianos lejos de la luz del Evangelio. Juan alienta a los fieles a discernir estas influencias y mantenerse firmes en la verdad. La metáfora de la luz y las tinieblas concluye con un mensaje de esperanza. Juan enseña que por medio de Cristo todos pueden ser liberados de las tinieblas y traídos a la luz. Esta transformación no es solo individual, sino también comunitaria, ya que aquellos que andan en la luz se convierten en agentes de cambio en el mundo. Para Juan, la luz es tanto un llamado como una promesa, una invitación a vivir en comunión con Dios y un recordatorio de que esta comunión transforma vidas. Juan coloca el testimonio de Jesucristo en el centro de sus cartas, mostrando que la vida del creyente debe reflejar la realidad de quién es Jesús. Enseña que Jesús vino como el Hijo de Dios, manifestado en carne para traer salvación al mundo. Este testimonio no es solo una creencia, sino una verdad que transforma completamente la vida de quien la acepta. Juan enfatiza que Jesús es tanto el Salvador como el ejemplo perfecto de cómo los cristianos deben vivir. 1 Juan capítulo 4 versículo 9. Para Juan, el testimonio de Jesús no es una verdad abstracta, sino algo que debe ser evidente en la conducta de los cristianos. Destaca que seguir a Cristo significa vivir de acuerdo con sus enseñanzas, demostrando amor, justicia y obediencia a Dios. Este testimonio también es una señal para el mundo, ya que, al reflejar el carácter de Cristo, los cristianos se convierten en luz en medio de las tinieblas. Otro aspecto del testimonio de Jesús es la victoria sobre el pecado. Juan recuerda que Jesús vino a destruir las obras del diablo, y que aquellos que pertenecen a él no deben vivir más bajo el dominio del pecado. Esta victoria es una de las mayores evidencias del poder transformador del Evangelio.
Juan anima a los cristianos a permanecer firmes en esta verdad, sabiendo que por medio de Cristo han sido liberados de las tinieblas. Además, el testimonio de Jesús también se manifiesta en el amor. Juan enseña que amarnos unos a otros es un reflejo directo del amor de Cristo por nosotros. Este amor no es solo un mandamiento, sino también una evidencia de que alguien realmente conoce a Dios. Para Juan, el testimonio de Jesús no está completo sin el amor fraternal, que es la marca distintiva de los seguidores de Cristo. Juan señala al Espíritu Santo como el sello del testimonio de Jesús en la vida de los creyentes. Enseña que el Espíritu es quien guía a los cristianos en toda la verdad, capacitándolos para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Esta presencia divina es una garantía de que el testimonio de Jesús se está viviendo y proclamando a través de sus acciones en sus seguidores. La segunda carta de Juan es un recordatorio breve pero poderoso de que la verdad y el amor son inseparables en la vida cristiana. It is my great honor to welcome you all to Starfleet Academy. There's never been a better time to enroll in Star Trek. It's our job to prepare you for the unimaginable. To the night, cadet! In high-pressure situations, positive reinforcement is crucial to one's success. You're doing a great job. This is what we train for. These friends of mine, they all live for something bigger than themselves. And that's Starfleet. Starfleet Academy. New series streaming January 15th on Paramount+. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Dirigida a una señora electa y a sus hijos, que probablemente representan a una iglesia local, la carta refleja la preocupación pastoral de Juan por proteger a los fieles contra las influencias destructivas de los falsos maestros. Comienza reafirmando la importancia de permanecer en la verdad, que es el fundamento de toda la comunión cristiana. Segunda Juan, versículo 1. La carta enfatiza que el amor cristiano debe basarse en la verdad. Juan enseña que amar es obedecer los mandamientos de Dios, y que este amor debe ser demostrado en acciones concretas. Él advierte contra un amor superficial, que ignora la necesidad de santidad y compromiso con la verdad. Para Juan, el verdadero amor es aquel que promueve la edificación espiritual y la fidelidad a Dios. La preocupación de Juan por los falsos maestros es evidente a lo largo de la carta. Los describe como engañadores que niegan que Jesucristo vino en carne y exhorta a los cristianos a evitar cualquier asociación con ellos. Esta advertencia era esencial para proteger la integridad de la fe, especialmente en un momento en que muchas iglesias eran vulnerables a estas influencias. Juan también aborda la importancia de la vigilancia espiritual. Enseña que los cristianos deben examinar cuidadosamente las enseñanzas que reciben, asegurándose de que están en conformidad con el Evangelio. Esta vigilancia es una señal de madurez espiritual y de compromiso con Dios. La segunda carta de Juan concluye con una nota de aliento. Expresa su deseo de visitar a la comunidad personalmente, mostrando que incluso en medio de dificultades, su preocupación pastoral sigue siendo firme. Este mensaje es un recordatorio de que la comunión cristiana, fundamentada en la verdad y el amor, es la base para enfrentar los desafíos de la fe. Juan sabía que el crecimiento de la Iglesia traía consigo desafíos espirituales, y uno de los mayores era la aparición de falsos maestros. Estos líderes, a menudo carismáticos, entraban en las comunidades cristianas promoviendo enseñanzas que contradecían el Evangelio. El apóstol no solo advierte sobre estos individuos,
sino que también proporciona instrucciones prácticas para identificarlos y evitarlos. Los describe como anticristos, es decir, personas que se oponen a Cristo y niegan su verdadera naturaleza, especialmente la unión entre su divinidad y humanidad. 1 Juan capítulo 2, versículo 22. Estos falsos maestros a menudo buscaban confundir a los cristianos presentando un evangelio distorsionado que atendía a sus propios intereses. Juan enfatiza que muchos de ellos negaban que Jesucristo había venido en carne, lo que era un intento de desacreditar el fundamento de la fe cristiana. Esta negación estaba vinculada al gnosticismo, una herejía que promovía la idea de que la materia era inherentemente mala y por lo tanto Jesús no podría haber habitado en un cuerpo físico. Juan refuta estas afirmaciones con firmeza, recordando a los cristianos que Jesús fue plenamente humano y plenamente divino, como testificaron los apóstoles. Para proteger la Iglesia, Juan ofrece criterios claros para discernir entre la verdad y el error. Enseña que cualquier espíritu o enseñanza que no confiese que Jesús vino en carne no es de Dios. Además, exhorta a los cristianos a permanecer en la palabra de Dios y a probar los espíritus, es decir, a evaluar si las doctrinas predicadas están en conformidad con el evangelio que habían recibido desde el principio. Este llamado a la vigilancia es una herramienta poderosa para impedir que la Iglesia sea engañada por falsas doctrinas. Juan también destaca el impacto devastador que los falsos maestros pueden tener en la comunidad de fe. No solo desvían a individuos de la verdad, sino que también causan divisiones y debilitan la unidad de la Iglesia. Por esta razón, el apóstol instruye a los cristianos a no asociarse con estas personas y a no escuchar sus enseñanzas. Esta separación no estaba motivada por falta de amor, sino por la necesidad de proteger la santidad y la integridad de la comunidad cristiana. Al abordar el tema de los falsos maestros, Juan reafirma la importancia de permanecer en Cristo. Recuerda que aquellos que permanecen en la verdad tienen la unción del Espíritu Santo, que les capacita para discernir la verdad y rechazar el error. Esta seguridad no solo fortalece a los cristianos, sino que también les anima a vivir de manera fiel, sabiendo que la verdad del Evangelio nunca será derrotada por las mentiras del enemigo. La tercera carta de Juan es diferente de las anteriores, ya que se destaca por su tono profundamente personal. Dirigida a Gayo, un líder cristiano que posiblemente pastoreaba una comunidad local, la carta es una clara expresión del cuidado pastoral de Juan. El apóstol comienza con palabras cálidas, elogiando la fidelidad de Gayo y destacando su compromiso con la verdad. Juan declara que su mayor alegría es saber que sus hijos espirituales caminan en la verdad. 3 Juan, versículo 4. Estas palabras revelan el corazón de un líder dedicado a la edificación espiritual de su comunidad. Juan reconoce en Gayo un ejemplo de hospitalidad y servicio al reino de Dios. Lo elogia por recibir y apoyar a misioneros itinerantes que estaban propagando el Evangelio. Esta práctica era esencial para el crecimiento de la Iglesia en esa época, ya que muchos líderes viajaban de ciudad en ciudad dependiendo de la generosidad de los cristianos locales. Juan destaca que el apoyo de Gayo a estos misioneros era una demostración práctica de su fe y obediencia a Dios. Sin embargo, la carta no es solo un elogio. También aborda los desafíos que enfrentaba Gayo en su liderazgo. Juan menciona a Diótrefes, un hombre que se oponía al apóstol y causaba divisiones en la Iglesia. Este comportamiento era un claro ejemplo de orgullo y autoritarismo, características que Juan condena con firmeza. Le instruye a Gayo que no imite el mal, sino que continúe haciendo el bien, resaltando que quien hace el bien es de Dios. Esta orientación práctica era una forma de animar a Gayo a permanecer fiel, incluso ante las dificultades. Juan también menciona a Demetrio, un hombre cuyo testimonio era respetado por todos.
Es posible que Demetrio fuera un misionero o líder local que necesitaba el apoyo de Gayo. Al destacar su carácter, Juan refuerza la importancia de reconocer y valorar a aquellos que trabajan en pro del Evangelio. Esta atención a los detalles de la vida comunitaria demuestra el compromiso de Juan con el crecimiento espiritual y la unidad de la Iglesia. La tercera carta concluye con un deseo de encuentro personal. Juan expresa su intención de visitar a Gayo y discutir los asuntos de la Iglesia cara a cara. Esta actitud refleja el enfoque práctico y relacional del apóstol, que veía el cuidado pastoral como algo que iba más allá de cartas y palabras escritas. Para Juan, la relación personal era esencial para fortalecer la Iglesia y resolver los desafíos que enfrentaban las comunidades cristianas. Gayo, el destinatario de la tercera carta de Juan, se presenta como un modelo de fidelidad y amor cristiano. Juan lo elogia por su conducta ejemplar, destacando que su vida refleja la verdad del Evangelio. Esta fidelidad no era solo una creencia interna, sino algo que se manifestaba en acciones concretas, especialmente en la manera en que Gayo trataba a los hermanos en la fe y a los misioneros que pasaban por su comunidad. Tercera Juan, versículo 5. La hospitalidad de Gayo era una virtud admirable en una época en que los misioneros dependían de apoyo para cumplir su misión. No solo los recibía en su casa, sino que también los enviaba con recursos para continuar su viaje. Esta actitud era una demostración práctica del amor fraternal, un tema central en los escritos de Juan. La generosidad de Gayo mostraba que entendía la importancia de cooperar con la obra de Dios, incluso si eso requería sacrificio personal. Además, la vida de Gayo era un testimonio poderoso para la comunidad. Juan menciona que muchos hermanos habían compartido relatos sobre la fidelidad de Gayo, lo que indica que su ejemplo tenía un impacto significativo en la Iglesia. No solo vivía de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, sino que también inspiraba a otros a hacer lo mismo. Este testimonio es un recordatorio de que la fidelidad a Dios no es solo una cuestión personal, sino algo que influye y edifica la comunidad de fe. Sin embargo, la fidelidad de Gayo no estaba exenta de desafíos. Como líder, enfrentaba oposición y tenía que lidiar con situaciones delicadas, como el comportamiento divisivo de Diótrefes. Aún así, Juan anima a Gayo a perseverar, recordándole que hacer el bien es una evidencia de que alguien pertenece a Dios. Esta exhortación es un mensaje de esperanza y aliento para todos los que enfrentan desafíos en su jornada cristiana. La historia de Gayo nos enseña que la fidelidad a Dios se manifiesta en actitudes prácticas como la hospitalidad, la generosidad y el compromiso con la verdad. Él es un ejemplo de cómo una vida dedicada al servicio cristiano puede transformar no solo a individuos, sino también a comunidades enteras. Diótrefes, mencionado en la tercera carta de Juan, es un ejemplo del peligro del orgullo y el autoritarismo dentro de la Iglesia. Juan describe a Diótrefes como alguien que le gusta ejercer dominio sobre los demás, rechazando la autoridad del apóstol y promoviendo divisiones. Su actitud era completamente opuesta a los principios de humildad y servicio que deberían caracterizar a los líderes cristianos. Tercera Juan, versículo 9. El comportamiento de Diótrefes no solo era dañino para la iglesia local, sino también un obstáculo para la obra misionera. Se negaba a recibir a los enviados de Juan y prohibía a otros cristianos ofrecer hospitalidad. Aquellos que contrariaban sus órdenes eran expulsados de la comunidad, mostrando que Diótrefes usaba su posición de liderazgo para imponer su propia voluntad, en lugar de buscar el bien de la iglesia. A twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner, The Traitors.
New episodes streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern, only on Peacock. Juan confronta este comportamiento con firmeza, destacando que tal actitud no viene de Dios. Enseña que el verdadero liderazgo cristiano se basa en el amor, la humildad y el deseo de servir. La conducta de Diótrefes era una advertencia para la Iglesia sobre los peligros del orgullo espiritual, que puede corromper incluso a aquellos que ocupan posiciones de autoridad. El apóstol instruye a los cristianos a no imitar el mal, sino a buscar hacer el bien. Esta orientación es un llamado a la reflexión personal, recordando que todos son responsables de sus acciones y actitudes. Juan destaca que aquellos que hacen el bien pertenecen a Dios, mientras que aquellos que hacen el mal no lo conocen verdaderamente. La historia de Diótrefes sirve como una advertencia para los líderes y miembros de la Iglesia. Muestra que el orgullo y la búsqueda de poder son incompatibles con la vida cristiana, y que el verdadero liderazgo debe ejercerse con humildad, amor y obediencia a Dios. Las instrucciones finales de Juan, presentes en sus cartas, son un llamado apasionado para que la Iglesia se mantenga firme en el amor y la verdad. Reconoce que la caminata cristiana es desafiante, especialmente ante las persecuciones y enseñanzas falsas, pero reafirma que el amor es la base de todo. Juan exhorta a los cristianos a practicar un amor genuino, que se manifiesta en acciones y no solo en palabras. 1 Juan, capítulo 3, versículo 18. Este amor, según Juan, no es solo una virtud individual, sino también lo que une a la comunidad de fe. Enseña que la unidad de la Iglesia se fortalece cuando los miembros se aman mutuamente, demostrando el carácter de Dios en sus vidas. Este tipo de amor crea un ambiente donde la verdad puede florecer y donde los fieles pueden encontrar fuerza para perseverar. Juan también refuerza la importancia de permanecer en la verdad. Advierte contra los maestros falsos y anima a los cristianos a aferrarse a la palabra de Dios. Esta fidelidad a la verdad es esencial para proteger a la Iglesia y garantizar que continúe siendo un reflejo del reino de Dios en el mundo. Las instrucciones de Juan incluyen un llamado a la vigilancia espiritual. Enseña que cada cristiano es responsable de su caminar con Dios y debe estar atento a las influencias que puedan desviarlo de la fe. Este llamado a la vigilancia es una demostración del cuidado pastoral de Juan, que desea ver a la Iglesia fortalecida y lista para enfrentar cualquier desafío. Juan recuerda a los cristianos que la victoria sobre el mundo es posible a través de la fe. Los anima a perseverar, confiando en el poder de Dios para guiarlos y sustentarlos. Sus palabras finales son un recordatorio de que la Iglesia, fortalecida en amor y verdad, es un testimonio vivo de la gracia de Dios para el mundo. Juan desempeñó un papel fundamental en la consolidación de la Iglesia cristiana en sus primeros años, especialmente al final del primer siglo. Como el último apóstol vivo, era la conexión directa con Jesús, habiendo sido testigo ocular de su vida, muerte y resurrección. Su presencia en la Iglesia no era solo simbólica. Juan era un guardián de la fe, asegurándose de que el mensaje del Evangelio fuera transmitido sin adulteraciones. Sus cartas y enseñanzas tenían como objetivo fortalecer a los creyentes y protegerlos de las herejías que amenazaban con corromper la doctrina pura. 1 Juan, capítulo 1, versículo 1. La importancia de Juan en el futuro de la Iglesia también está relacionada con su sabiduría pastoral. Comprendía que la verdadera fuerza de la Iglesia estaba en la comunión con Dios y entre los hermanos. Por eso, sus cartas enfatizaban la necesidad de vivir en la luz, practicando el amor y la verdad. Juan guiaba a las comunidades cristianas con autoridad y compasión, demostrando el equilibrio perfecto entre firmeza doctrinal y cuidado pastoral. Su liderazgo era un modelo para los futuros líderes de la Iglesia, que tendrían que lidiar con desafíos similares. Otro aspecto crucial del papel de Juan fue su lucha contra las herejías.
se enfrentó directamente al gnosticismo y otras doctrinas falsas que surgieron para minar la fe cristiana. Juan utilizó su experiencia y autoridad como apóstol para corregir errores y enseñar la verdad, asegurando que los creyentes permanecieran firmes en la enseñanza apostólica. Él comprendía que la sobrevivencia de la Iglesia dependía de su fidelidad al Evangelio, y su voz fue esencial para preservar esa fidelidad en medio de las tormentas teológicas de su época. Además, Juan fue un gran defensor del amor como fundamento de la vida cristiana. Enseñaba que, sin amor, cualquier esfuerzo espiritual sería vacío. Para Juan, el amor al prójimo era la mayor evidencia de que alguien realmente conocía a Dios. Este mensaje moldeó profundamente la identidad de la Iglesia, inspirando a generaciones de cristianos a vivir de una manera que reflejara el carácter de Cristo. Su legado de amor continúa siendo una fuente de inspiración para la Iglesia moderna. El papel de Juan en el futuro de la Iglesia también está relacionado con su contribución literaria. Sus escritos, el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis, son tesoros espirituales que continúan guiando a los cristianos en todo el mundo. A través de estas obras, Juan no solo preservó el testimonio de Cristo, sino que también dejó instrucciones prácticas para la vida cristiana. No vivió para ver el pleno impacto de su trabajo, pero su influencia se extiende hasta hoy, fortaleciendo la fe y la unidad de la Iglesia en todas las generaciones. Las cartas de Juan ocupan un lugar especial en el Nuevo Testamento debido a su acento único en el amor, la verdad y la santidad. Escritas al final del primer siglo, complementan los demás escritos apostólicos, ofreciendo una visión profundamente pastoral y espiritual. Mientras que cartas como las de Pablo abordan frecuentemente asuntos prácticos y estructurales de la Iglesia, las de Juan se sumergen en la esencia de la vida cristiana, con foco en la comunión con Dios y en la relación entre los hermanos. Él conecta directamente estos aspectos a la naturaleza divina, enseñando que el amor es la prueba de que alguien realmente conoce a Dios. 1 Juan, capítulo 4, versículo 7. El contexto de las cartas de Juan también las hace relevantes para los desafíos enfrentados por las iglesias primitivas. En un periodo de persecución y crecimiento, los cristianos necesitaban orientaciones que fueran tanto teológicas como prácticas. Juan ofrecía exactamente eso, fortaleciendo la fe de los creyentes a través de enseñanzas profundas y simples al mismo tiempo. Su enfoque pastoral equilibraba advertencias contra el pecado y los falsos maestros con palabras de aliento y esperanza. De este modo, sus cartas no solo resolvían problemas inmediatos, sino que también establecían fundamentos eternos para la vida cristiana. Además, las cartas de Juan dialogan con otras partes del Nuevo Testamento, especialmente con el Evangelio de Juan. Muchas de las ideas presentadas en sus cartas, como la luz, el amor y la verdad, encuentran paralelismos directos en su Evangelio. Esto refuerza la coherencia de su mensaje y muestra cómo Juan buscaba garantizar que las enseñanzas de Cristo fueran comprendidas y aplicadas de manera práctica por los cristianos. Sus cartas también hacen eco del estilo literario del Apocalipsis, mostrando la unidad de su visión teológica. Juan contribuyó de manera única al canon del Nuevo Testamento al enfatizar que la fe cristiana no es solo una cuestión de creencia intelectual, sino una transformación que afecta todas las áreas de la vida. Desafiaba a los cristianos a vivir de forma íntegra, demostrando su amor por Dios a través de acciones concretas. Este énfasis práctico complementa las enseñanzas teológicas de otros apóstoles, ofreciendo una visión completa de la vida cristiana. Las cartas de Juan siguen siendo una fuente de inspiración e instrucción para la Iglesia moderna. Nos recuerdan que, en medio de las complejidades del mundo, el llamado del cristiano sigue siendo el mismo: amar a Dios, andar en la luz y vivir en comunión con los hermanos.
La atemporalidad de su mensaje es un testimonio del poder del Espíritu Santo al inspirar palabras que trascienden contextos históricos y culturales. El mensaje central de las cartas de Juan, amor y verdad, trasciende el tiempo y permanece relevante para todas las generaciones. Juan comprendía que el amor era más que una emoción pasajera, era la esencia del propio Dios. Escribe que Dios es amor y que este amor se manifiesta en su entrega sacrificial a través de Jesucristo. Para Juan, vivir en el amor es la evidencia de que una persona está en comunión con Dios. Este mensaje sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. 1 Juan, capítulo 4, versículo 8. Además del amor, la verdad es otro tema central en las cartas de Juan. Enseña que la verdad no es solo una idea abstracta, sino una persona, Jesucristo. Seguir la verdad significa reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, obedecer sus mandamientos y rechazar todo lo que es falso. Juan también asocia la verdad con la luz, destacando que aquellos que viven en la verdad reflejan la gloria de Dios y traen claridad al mundo que los rodea. Esta combinación de amor y verdad es lo que hace que el mensaje de Juan sea tan poderoso y práctico. La relevancia atemporal de este mensaje radica en el hecho de que aborda los desafíos universales de la humanidad. En todas las épocas, el ser humano busca amor, propósito y sentido. Juan ofrece una respuesta clara: todo esto se encuentra en Dios. Exhorta a los cristianos a no dejarse engañar por las distracciones del mundo, sino a mantenerse firmes en el amor y la verdad, que son los fundamentos de una vida plena. Juan también nos recuerda que el amor y la verdad no son ideas separadas, sino interconectadas. Amar sin verdad es superficial, mientras que la verdad sin amor es fría y rígida. Enseña que los cristianos están llamados a reflejar ambas en sus vidas, viviendo de tal manera que sus palabras y acciones señalen a Cristo. Este mensaje es especialmente relevante en tiempos de divisiones y conflictos, donde la Iglesia está llamada a ser una voz de reconciliación y esperanza. Por último, las cartas de Juan son una invitación para que cada generación redescubra el significado de seguir a Cristo. Nos desafían a amar con profundidad, a vivir en la luz de la verdad y a rechazar las tinieblas del pecado. El mensaje de Juan, fundamentado en el amor y la verdad, permanece tan vivo hoy como lo estuvo en el primer siglo, recordándonos que Dios sigue transformando vidas a través de su palabra.